¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues siguen las presiones o la resistencia de adeptos a dar marcha atrás a la reforma constitucional sobre el Poder Judicial. Ya una jueza mandató, imagínense, a la presidenta Claudia Sheinbaum para que echara para atrás esta reforma y le ordenó eliminar del diario oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial que impulsara el presidente López Obrador. Dice Claudia Sheinbaum que una jueza, por su propio criterio y capricho, que no tiene nada que ver con las leyes, con el Estado de Derecho, sino por una ocurrencia, quiere hacer algo contra el expresidente López Obrador. Pues ¿con qué sustento?, se pregunta Claudia Sheinbaum, y anunció una denuncia contra la jueza, se llama Nancy Juárez, por ordenar eliminar la publicación de la reforma del diario oficial, cosa que no ocurrirá. Ernestina Godoy, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, anunció que se presentará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal para que revise la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la Constitución, aunque yo no sé para qué al Consejo de la Judicatura, debe ser nada más un paso legal para cubrirlo, porque el Consejo de la Judicatura está bajo el mando de la propia presidenta de la Corte, de la Suprema Corte, la señora Norma Piña, y pues de esto no creo que salga nada bueno, pero dicen que la denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal apunta y que para que el Poder Judicial determine si los jueces están actuando bien o no. ¿Qué dice? Pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso. Es al quien le corresponde la cuestión de las reformas constitucionales, al poder legislativo, no al judicial, echarlas para atrás. Sostiene que entonces hay un claro y obvio conflicto de interés en el poder judicial, y por otra parte la doctora Sheinbaum asegura que la juez no tiene ninguna atribución para que se quite del diario oficial la reforma por tres razones. Una, porque no tiene atribuciones definitivamente, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Dos, jurídicamente no tiene ningún sustento. Y tres, es al Poder Legislativo, como decía, a quien le corresponde la cuestión de la publicación del diario oficial, porque el Poder Legislativo ordena al presidente de la República y en su momento, en su caso, al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se publique en el diario oficial de la Federación la reforma al Poder Constitucional. Espero que con esto me den un like si les está interesando el tema. Ya sabe, estamos en YouTube como @Sociedades de Pensamiento con un servidor, Carlos Monroy, lo mismo en TikTok, ahí @Monroe_HER, también nos encontraremos ahí, desde luego, como siempre, en Facebook. Bueno, Ernestina Godoy informa sobre esta resolución para que se eliminara el decreto de reforma al Poder Judicial del diario oficial. Aquí vienen los argumentos también legales, porque Ernestina Godoy expuso una serie de argumentos jurídicos por los cuales asegura que es totalmente improcedente eliminar del diario oficial de la Federación el decreto de reforma judicial al Poder Judicial. Dice que es facultad soberana del constituyente permanente, exenta de revisión judicial. No puede el Poder Judicial en cuestiones de reformas constitucionales intervenir. No existe, además, dice, en el sistema jurídico mexicano una disposición constitucional o legal que otorgue al Poder Judicial de la Federación alguna facultad para cuestionar, revisar o anular la labor del órgano revisor de la Constitución, que es, desde luego, el Poder Legislativo. Un juzgado no se puede autofacultar para someter a revisión jurídica alguna reforma constitucional, ninguna, y la actuación de jueces que promueven acciones como estas, dice, usurpa atribuciones que le fueron conferidas al poder reformador, que es el Poder Legislativo. Pretenden suspender un procedimiento que vulnera el pacto federal, que de lo mismo los acusan desde el otro lado, de la agrupación de jueces y ministros o magistrados. Pero bueno, dicen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en múltiples criterios, ha negado a la propia Corte la posibilidad de que se revise una reforma constitucional. La labor del órgano reformador de la Constitución constituye una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo. Así están las cosas en el Poder Judicial, ya lo habíamos dicho desde el otro día. No van a cejar en su empeño
de boicotear la reforma constitucional desde el Poder Judicial y desde la derecha ultraconservadora en México. Por otra parte, el caso de Genaro Luna ya llega a fondo en contra del presidente Felipe Calderón, que dice la doctora Sheinbaum sí sabía sobre nexos de Gerardo García Luna con el crimen organizado. Lo que pasa es que este tipo es un cínico e hipócrita. Al hablar sobre las declaraciones del expresidente tras la sentencia contra Genaro García Luna en Estados Unidos, que se ha venido ventilando durante todos estos días, afirma la doctora Sheinbaum que el presidente sí sabía sobre estos nexos con el crimen organizado y se pregunta, ahora resulta que es una víctima Calderón sabía y no puede él ahora decir que no sabía nada, porque además hay declaraciones de él mismo diciendo yo me haría responsable si él, es decir, García Luna, resultara culpable. Entonces cargan ayer un montón de funcionarios diciendo que García Luna es inocente. Entonces, triple cinismo e hipocresía. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó al menos que hay 3 denuncias contra Genaro García Luna aquí en México, no solamente el juicio que se le dio en Estados Unidos que lo condenó a 38 años de prisión, sino en México también. ¿Por cuáles motivos? Por su participación en el operativo llamado Rápido y Furioso, por el uso indebido de atribuciones y facultades, por contratos otorgados de manera irregular para el equipamiento de los FRSs, y por otro lado, la mandataria también dice que García Luna estaría también presuntamente implicado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Ahí en este espacio, Pablo Gómez, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó sobre toda la trama corrupta de Genaro García Luna y pues dice que en el periodo del 2009, según lo reveló, al 2018, la Policía Federal, el CISEN, otorgaron 30 contratos a Genaro García Luna a través de un tejido empresarial corrupto del grupo Weinberg, encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, por un total de $727.923.523 y $528.026.666. Durante el 2009 o del 9 al 18, la Policía Federal, el CISEN y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México pagaron $625.188.666 y $93.866.666, esto en pesos, al grupo Weinberg a cuentas en México, en Barbados y en Israel. De julio de 2013 a enero de 2020, Numbav Inc. envió recursos a Estados Unidos de América, a Barbados, Israel, entre otros países, por un total de $528.096.393 pesos y $28.474.000. En el periodo de enero del 2012 a abril del 2020, el grupo Weinberg también retornó al país desde cuentas en Barbados $189.801.468 y a 109 beneficiarios, es decir, mandaban el dinero en dólares a estos paraísos fiscales, luego lo regresaban, lo convertían a pesos y aquí hacían de las suyas. Pablo Gómez señaló que, derivado de esta carpeta de investigación contra García Luna y sus socios relacionados con las contrataciones que comento, contra 61 imputados se obtuvo, por ejemplo, 61 órdenes de aprehensión en su momento, 12 cumplidas, 36 vigentes, 8 personas detenidas, 8 están vinculadas a proceso, y el Estado mexicano está en espera del proceso de extradición de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, detenido el 31 de diciembre del 23 allá en Madrid, España, y que es el responsable de todo este tejido empresarial del grupo Weinberg. Rosa Isela Rodríguez, por su parte, también dio un informe sobre órdenes de aprehensión en México contra García Luna. Recuerden que ya Rosa Isela Rodríguez es ahora la secretaria de Gobernación. Recordó que esta semana se confirmó
que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ayudó durante una década al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos. García Luna fue condenado a 38 años de prisión, como le mencionamos, y $2 millones por los delitos de conspiración para la distribución internacional de cocaína, posesión con intención para distribuir este polvo blanco y por declaraciones falsas. La funcionaria también indicó que García Luna cuenta con órdenes de aprehensión solicitadas por la PGR que ya mencionamos en estos tres temas: el operativo Rápido y Furioso, lo repito, uso indebido de atribuciones y facultades, y estos contratos otorgados de manera irregular para el equipamiento de CFRESOS en favor de la iniciativa privada. Privatizaron las cárceles en México y con esto también cometieron grandes fraudes, enriquecimiento inexplicable, etcétera, que todavía pues deben aclararse. Así están las cosas de tensas en el México de hoy en relación a estos casos: reforma al Poder Judicial, el caso Genaro García Luna. Hoy también tendría que haber comparecido o compareció ya Mayo Zambada ante el mismo juez que le dictó prisión tanto al Chapo Guzmán como a García Luna. Pues ahora se enfrenta Mayo Zambada con este mismo juez, que por cierto ha recibido peticiones de fiscales en Estados Unidos de que de plano ya sea mejor condenado a muerte. Pero esto pues ya lo veremos conforme pase el tiempo. Gracias.